invitado es jurista, jurisconsulto, escribano y criminólogo, graduado de abogado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Obtuvo el doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Nacional del Litoral. Fue juez penal, convencional, constituyente de la Nación, legislador de la Ciudad de Buenos Aires e interventor del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Entre el 2003 y el 2014 fue miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Desde el 2016 se desempeña como miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero a nosotros y a nosotras nos gusta presentarlo como un gran compañero que nos inspira y ayuda a pensar que una sociedad más igualitaria y solidaria es posible. Bienvenido a nuestro programa, doctor Eugenio Zaffaroni. Es un honor recibirlo en Pedagogías Desobedientes. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto estar y poder tener esta charla con compañeras, compañeros, es decir, hablar entre nosotros, sí. Un poco sin bozal, ¿no? Sí, totalmente, sí. Bueno, nosotros siempre a todos nuestros y nuestras invitados e invitadas comenzamos con la misma pregunta siempre, ¿no? Que es, ¿dónde hiciste, mejor te voy a tutear, la escuela primaria y qué recuerdos conservás de esa época? ¿No? ¿Cuánto de lo vivido en la escuela primaria se refleja en tu profesión, en lo que hoy vos sos y en todo lo que te impulsó, ¿no? En la vida, esa búsqueda de justicia? Bueno, yo provengo de una familia de clase media, más o menos alta, con, nieto de inmigrantes, una generación que me precedió, algunos universitarios, no mi padre, pero un pequeño empresario, mi madre trabajo doméstico, en fin, una cosa conservadora, ¿sí? Pero le tengo que agradecer que no me mandaron a un colegio privado, por más que tenían la capacidad económica. De modo que, me hice la escuela primaria en el barrio, aquí en la escuela de la calle Trelles, aquí en Flores. Flores, claro. Sí. Sí, con Flores. Distrito 12, claro. Sí. Bueno, para los maestros, ¿viste? Alguna vez he tenido ganas de ser consejero, de ser comunero de Flores, presentarme como comunero, claro. pero me di cuenta que era mucho trabajo. Y sí, Flores, límite entre Flores y Caballito, claro. que era la Plaza Irlanda, en fin, y agradezco a esto, porque, la escuela primaria fue una clase de sociedad, de alguna manera, ¿no? Ahí estaba con todos los hijos del barrio, con los hijos de los obreros, de los trabajadores, qué sé yo. Había unos pibes judíos que nunca hicimos ninguna discriminación ni nada, por más que en aquella época se enseñaba religión y esas cosas. Bueno, no, nunca eso nos pasó por la cabeza, no. Es decir, fue una clase de igualitarismo, ¿no? Una formación así que, lo debo agradecer. Creo que fue una de las notas inteligentes de mi familia. Con toda la tara medio clasista que podía tener en esa época, pero esta por suerte no. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué te llevó a estudiar criminología? Bueno, yo entré a la facultad, nunca tuve parientes abogados, ni entré a la facultad de Derecho, no sé, me atraía un poco la política en aquel momento. Los políticos eran casi todos abogados. Y podía haberme dedicado a otra, pero las ciencias exactas nunca me llamaron la atención. Siempre saqué buenas notas en matemáticas y todo eso, pero después estudié lógica formal y esas cosas, pero nunca fueron mi predilección. Y me gustaba la historia, me gustaba todo eso, pero en aquel momento, estoy hablando de
yo soy una especie de fenómeno biológico, ¿no? Entonces, en aquellos años, obviamente, bueno, yo pertenecía a una clase media, pero tenía que buscar algo que tuviera una salida económica también, ¿no? Claro. Bueno, entré a Derecho, empecé a estudiar, entré muy chico, porque hice el Nacional lo hice en 4 años, y entré con 17 años a la facultad. Claro. Bueno, qué sé yo, medio aburrida alguna cosa, hasta que encontré Derecho Penal, que, que me explicaba el grosso. Bueno. Me llamó la atención. Claro. Después, no, inmediatamente bueno, hice otras cosas. En el instituto aprendí otras cosas. Claro, Pero bueno, fue lo que más me llamó la atención en aquel momento. Y bueno, seguí ese curso, el curso de eso. El curso bueno, seguí la orientación de Derecho Penal fundamentalmente, ¿no? Sí. Y bueno, luego me recibí joven, me recibí a los 22 años, y hice el doctorado en penal en Santa Fe, porque acá en Buenos Aires estaba suspendido. Y después me fui a México a estudiar criminología con una beca de la OEA. Ajá. Y ahí me hice latinoamericano. Claro. Yo conocí México la primera vez que salir de la cultura nuestra, por así decir, porque vivo en Uruguay, etcétera, pero bueno, lo mismo. Y sumergirme así en una cultura diferente como la mexicana, con eso que tiene México, que bueno, México uno o se enamora o lo odia, ¿no? Bueno, no tiene término medio, y si te enamoras es con toda la virtud y con todos los defectos. Y bueno, me pasó lo mismo, ¿no? Comencé a tener una visión regional, una visión continental, estuve un año largo allá, cuando volví demoré 3 meses en llegar, partí el pasaje, me paré en 14 ciudades antes de llegar a Buenos Aires. ¿Eso qué año era más o menos? Uy, no me hagas revelar la edad. Más o menos década. Eran los 60. En los 60, claro, uy, claro. Y después estuve un tiempo en Buenos Aires y volví a México a dar clases contratado en la Universidad Veracruzana. Ahí me agarró 68 mexicano, que no es lo mismo que el 68 de París. No fue lo mismo. Claro, fue, claro. Otra clase de latinoamericanismo, sin duda. Claro. Bueno, así siguió mi vida. Sí. Y nosotros te escuchamos decir que la lucha por los derechos humanos es la lucha por la independencia. ¿Podrías ampliarlo, este concepto? Sí. En realidad hay una historia del norte que divide o clasifica la dinámica de los derechos en generaciones, y desde el sur es falsa. Dice, primero surgieron los derechos individuales, después los sociales, y ahora los de tercera generación, entre los cuales está el derecho al desarrollo progresivo. Eso desde el norte, en fin. Sí. Pero desde el sur, el derecho al desarrollo progresivo presupone la independencia. Claro. Una sociedad dependiente es una sociedad que trabaja para otra, es una sociedad colonizada. Y entonces el primer derecho humano nuestro fue el derecho humano a la independencia. Y los primeros luchadores por los derechos humanos fueron nuestros libertadores. Fue Bolívar, fue San Martín, fue Morelos, fue Hidalgo, fue Louverture. Bueno, fue Sucre. Esos fueron los primeros luchadores por los derechos humanos. Claro, uno dice eso y dice, no, bueno, pero usted me está subestimando el derecho a la vida. No, cuidado. Cuidado, los derechos humanos se positivizan en el derecho internacional, la última posguerra, ¿no? Hasta entonces el derecho internacional no se había ocupado nunca de las relaciones
de los estados con sus habitantes. Se ocupaba solo de relaciones entre estados. Recién en la posguerra, en la última posguerra, y con mucha dificultad, se empezó a ocupar de eso. Es decir, que hasta ese momento los estados tenían el derecho a matar a sus habitantes cuando se les diera la gana. Bueno, cuidado, pero ¿y por qué pasa esto? Porque un día un ministro francés y Mrs. Roosevelt se les ocurrió, porque eran buena gente, hacer un proyecto de Declaración Universal de Derechos Humanos. No es cierto. No es cierto. El patrimonio cultural de la humanidad tiene un patrimonio cultural positivo, por supuesto, pero tiene un patrimonio cultural negativo. Un patrimonio cultural lleno de crímenes masivos, y un patrimonio cultural que empieza con el mundo. Porque el mundo no es el planeta qué sé yo, responde a tiempos cósmicos, qué sé yo. El mundo tampoco se inicia en el momento en que nos paramos en dos patas. No, el mundo se inicia desde que tuvimos relaciones mundiales. Porque el derecho solo puede regular relaciones, claro. Si no hubo relaciones mundiales, no podía haber regulación mundial. Y el mundo así, ¿desde cuándo podemos tener relaciones mundiales? Y desde que Colón llegó acá, llegó al Caribe. Y entonces el mundo fue parido con un genocidio. Claro. Es la realidad. Claro. Y de ahí seguimos. Todo el colonialismo originario, nos robaron todo el oro, la plata que pudieron, casi extinguen la población originaria, trajeron 15 millones de negros esclavizados, ¿verdad? Y gracias a eso Europa tuvo materias primas, medio de pago, oro, plata, y se hizo poderosa. Creó una burguesía de industriales, de comerciantes, de banqueros, y se largó al neocolonialismo y hizo pelota al resto del mundo. Claro. Hizo pelota a África, que se la repartió como una pizza en 1885. Hizo pelota a Asia, con lo que hizo la guerra del opio con la China, esas barbaridades que le hizo, la colonización de la India con las hambrunas y los millones de muertos, hizo pelota a la población originaria de Oceanía, de Australia. Nueva Zelanda más o menos se salvó un poco más. Bueno, ese fue el neocolonialismo, ¿no? Que termina recién con la seguridad nacional, ¿no? Claro. Y bueno, la lucha sigue y las violaciones de derechos humanos sigue. Lo que pasa es que, afortunadamente, desde que se positivizó así en el derecho, hoy las podemos calificar como violaciones de derechos humanos y como crímenes, no en función de ideología, de derecho natural, de discusiones que son cuestiones, ¿no?, siempre terrenos resbaladizos, sino que ahora el derecho lo dice, no, son criminales. Bueno, listo. Está dicho por el derecho, aunque no los podamos penar, aunque no los podamos penar, aunque queden impunes. Pero bueno, son criminales. Sí. Y no es una opinión política, no es una opinión suelta, no me estoy basando en una religión, no me estoy basando en una tabla de valores propia. No, lo dice el derecho positivo. Esa ventaja tenemos. Es poca, pero simbólicamente no es insignificante, ¿no? No, claro que no lo vivimos acá con todos los juicios a los genocidas. Se terminó sí, pero con los genocidas nuestros se cerró el neocolonialismo. Ahora estamos en una etapa de tardo colonialismo financiero. Claro. Es otra etapa. Es otra etapa del colonialismo, ¿no? Sí, clarísimo. Bueno, los que hacemos y escuchamos este programa, en su mayoría somos docentes que trabajamos con poblaciones vulneradas, con jóvenes que habitan barrios marginales, pero que en su mayoría están en situación de calle, ¿no? Casi todos recorren el circuito calle, instituto, cárcel y por suerte escuela. Vos hablaste en muchas ocasiones de la criminalización de la pobreza. ¿Vos crees que se puede revertir esta situación? Mira,
Uno se puede teorizar mucho, los marxistas hablan de la lucha de clases, qué sé yo, bueno, hay muchas teorizaciones sobre esto, pero ¿por qué? ¿Por qué las cárceles están llenas de pobres en todo el mundo? ¿No? Las sociedades estratificadas, muy estratificadas, y las nuestras latinoamericanas lo son. La distribución de riqueza se mide por el llamado coeficiente de Gini, ¿no? Nosotros tenemos los coeficientes de Gini más altos del mundo. Tenemos coeficientes de Gini más altos que África. África es más pobre, pero es menos desigual que nosotros. Nosotros tenemos más concentración de riqueza, más jerarquización clasista, digamos. Y no tanto en la Argentina, pero en otros países se ve más todavía esa jerarquización con un alto contenido de melanina. No. Sobre todo los países que tienen la cicatriz esclavócrata. En cada clase social uno se entrena, aprende. En alguna clase social uno aprende a hacer una offshore y inscribirla en Panamá. Claro. Y hay otra clase social donde no es eso lo que se aprende. Claro. Entonces, si me disculpas la expresión, si uno quiere hacer una cagada, son distintas las que hace cada clase social. Seguro, seguro. ¿Y cuáles son las más fáciles de detectar? Las más groseras. Más groseras. Y además bueno, la vulnerabilidad al poder punitivo, que se reparte como si fuera una epidemia, alcanza los más vulnerables, son los más portadores de estereotipos, ¿no? Una especie de uniforme que tenemos, ¿no? Claro, claro. Y bueno, si alguien va vestido como chorro, habla como chorro, camina como chorro y afana, sí, bueno, sí. es candidato, no hay nada que hacer. Claro, claro, claro. Esta selectividad es casi imposible de suprimir, pero no es imposible bajar los niveles, eso sí. Incluso en los países donde podés decir que el poder punitivo es un poco más igualitario, y vas a encontrar sobrerepresentaciones, ¿no? En Inglaterra vas a encontrar sobrerepresentaciones de caribeños, en una Francia vas a encontrar sobrerepresentaciones de islámicos. Claro, claro. Pero bueno, hay niveles. Sí, vos dijiste también que las balas matan, pero algo así era, ¿no? Que las balas matan, pero que las palabras también pueden matar, ¿no? Y bueno, esto con este tema de la estigmatización. Nosotros, bueno, todos los años tenemos algún pibe que va o sea, vestido como van nuestros pibes y pibas, y que los matan, pero los matan porque antes hubo un discurso desde los medios, porque hay un discurso que recorre la ciudad, lo que vos decías recién, la estigmatización, ¿no? Te recuerdo, hoy ese fenómeno está más o menos controlado en la Argentina. Sí, a mí me parece que todo este tema mediático, ¿no? Que también creo que vos nombraste la criminología mediática. Sí. Todo eso, digamos, lo que vemos, los educadores y educadoras, es tan difícil de desentrañar, ¿no? Porque la sociedad tiene el discurso que entran por una puerta y salen por otra, cuando se llevan algún pibe en cana y que, o sea, no les importa que lo juzguen. Es relativamente cierto. Porque, ¿qué pasa? ¿Cómo se compone una población penal y la población nuestra? Tendrás un 15%, 20% de patibulario, homicida, qué sé yo. El resto es delito contra la propiedad, y lo ves en la estadística de sentencias, ¿no? Alguna distribución de tóxicos minoristas, bueno. Pero cuando miras la población penal, bueno, lo primero que te sale es que la población penal es masculina. Tenés un 5%, 4% de mujeres. Si el feminismo en algún momento quiere verificar la vigencia del patriarcado en nuestra sociedad, no tiene más que mirar eso. A la mujer no necesita controlar el poder punitivo, la controla el marido o el macho. Listo, terminemos la historia, es una delegación que hay. Incluso si te fijas, bueno, las motivaciones de mujeres presas,
en líneas generales es una delincuencia dependiente de delincuencia masculina, ¿no? Claro, claro. La mula, la transportadora, en fin, eso. Bueno, primera característica esa. Segunda característica son pibes. Y delito contra la propiedad que no tiene una pena muy larga, muy grande. Bueno, si fueran homicidio, etcétera, la puerta no sería giratoria, No, dentro de 20 años, no 30, qué sé yo. claro. De modo que si es puerta giratoria, primero tenemos un alto porcentaje de procesados, es decir, presos sin condena. Cuando viene la condena, casi hay que soltarlo, bien ya está por obtener algún beneficio, alguna cosa, alguna salida. Entonces, por eso la puerta es giratoria. Si fueran hechos graves, la puerta no sería giratoria. Claro, claro. Está. Y bueno, vos te preguntás y decís, bueno, pero ¿a qué obedece este? En otros países lo ves más marcado todavía, ¿no? Brasil, por ejemplo, es mucho más marcado. ¿A qué obedece esto? Porque ¿dónde nos meten? Nos meten en un campo de concentración ahí, qué sé yo, superpoblado, donde hay una mafia interna que maneja el orden interno. Bueno, un lío los somete a una servidumbre, humillación, hasta servidumbre sexual, qué sé yo. Bueno, pero ¿y esto qué efecto tiene? ¿No? Claro. Después lo sueltan con un certificado de incapacidad laboral, porque nadie quiere contratar a alguien que sea una marca de cárcel. Adentro lo convencen, está jodido, vos ya no tenés salida, ya quedás marcado. Ya. Pero ¿qué guerra al delito es esta? Es una reproducción, porque si entrenás a alguien así, ¿qué haces? Lo soltás para que robe. Claro. Bueno, es un fenómeno de tipo reproductor. Yo no vi nunca en una guerra donde alguien prepare a los soldados del enemigo, ¿no? Claro. Y esto es así. Entonces, esta guerra del delito está inventada. ¿Qué función cumple esto? ¿Qué función cumple esta reproducción? ¿Por qué? Porque el poder nunca hace algo porque sí. Además, la función reproductiva es muy clara, es demasiado evidente, ¿no? No es algo que se produce por azar, por casualidad, que nadie lo ve. No lo vemos todo. Y sí, la función es clara, no cabe la menor duda. Los pibes salen y los pendejos, ¿dónde van a afanar? En el barrio precario del que salieron. Que afanan a los vecinos. ¿Y por qué? Y porque el poder punitivo no solo encana pobres, victimiza pobres. Cuanto más pobres es, más vulnerable es a una situación de victimización. Claro. Quien vive en el barrio norte es menos vulnerable a una situación de victimización que si vivís en un barrio suburbano, ¿no? O en un barrio precario, todavía más. Claro. Y los vecinos, claro, sobre que son pobres y les afanan, se embroncan. ¿Y qué piden? Más represión. Claro. ¿Y qué conseguís con eso? Generar contradicciones en los barrios precarios, que se peleen entre los pobres, y de esa manera neutralizás la toma de conciencia y sobre todo neutralizás la posibilidad de organización. Y la resistencia requiere organización. La organización vence al tiempo, decía el líder, Sí. ¿no? Sí. Bueno, hay algunos compañeras y compañeros que, no sé, creen que viven todavía a fines del siglo XIX y que la exclusión de esta sociedad de miércoles, que nos quieren imponer, una sociedad con incluido 30%, excluido el 70%, que al 70% lo van a controlar con, qué sé yo, los cosacos del Sahara, tanque de guerra. Los zares ya no están, los cosacos tampoco, los tanques de guerra no sé si tienen nafta. La exclusión se controla de esta manera, haciendo pelota el sentimiento de comunidad en los barrios precarios. Es la forma perversa. Sí, sí. Y los gobiernos, incluso populares, se ven sitiados, porque se ven sitiados por esta construcción de realidad mediática. Tienen miedo de perder la base electoral,
Los jueces tienen miedo de que mediáticamente los descuarticen como a Túpac Amaru en la Plaza del Cusco. Todos tienen miedo. ¿Tienen miedo de qué? De estos monopolios mediáticos que tenemos nosotros, que son partidos únicos. Partidos únicos. Son partidos únicos. Terrible, sí. Claro, ese es el asunto. Sí, eso es lo que explica esta dinámica. Esto es que, entonces ves cosas que vos decís, bueno, pero ¿por qué esto un gobierno popular no lo corta? Y porque tiene miedo del monopolio, tiene miedo que le hagan pelota por este lado a la base electoral. Claro. Bueno, sí, lo comprendo perfectamente y comprendo el miedo de los jueces también. Y, bueno, pero mientras y en no este circuito que vos... partidos mediáticos no vamos a poder salir adelante, ni en este tema, ni en muchos otros en nuestras sociedades. No hay nada que hacer. Andá a cualquier país del hemisferio norte a ver si hay monopolio mediático. No, esto lo tenemos nosotros solo acá en el sur. La libertad, qué sé yo, la libre empresa para que alguien pueda tener canales de televisión, radio, diario, redes, lo que se le ocurra. Esto pasa en el sur. Desde México hasta acá, sin buena duda, sí. Yo digo, la educación en todo esto, ¿no? ¿Qué lugar ocupa? ¿No? Pucha, la resistencia a esto es fundamental. Claro. Es un frente de lucha. Todas las universidades del conurbano, todas las universidades nuevas, guarda, es el frente de lucha. Claro. ¿Cómo restableces la dialéctica? O, bueno, no sé si hay dialéctica, pues no sé si hay síntesis. Pero bueno, la contradicción entre excluido e incluido, porque excluido e incluido no es lo mismo que explotador explotado. Guarda, explotador explotado no, el explotador no existía si no existía el explotado. Ahora, el incluido no necesita que exista el excluido está de más. Claro. Ahora, ¿cómo restableces eso? Y empoderando al excluido. ¿Y cómo lo empoderás? Y en un momento en que el saber es poder más que nunca, en que el apoderamiento del know-how por parte del excluido le mete una competencia, porque fíjate una cosa, al excluido ¿qué le sobra? ¿Qué es lo que le sobra? Tiempo. Anda a una Villa Miseria y que los pendejos tengan nada. Claro. Bueno, si sos capaz de organizar ese tiempo para que se apoderen del saber, hacer la revolución. Sí, sí, sí. ¿Qué le falta al incluido? Tiempo. Claro, claro. Sí. Entonces, si lográs establecer eso, haces pelota al sistema, porque el sistema no resiste la inclusión de los excluidos, de todos los excluidos, revienta. Genial. La dinámica que viene después no me la pregunte porque no sé. Pero lo restableces, sin duda. Sí, vos dijiste, mirá lo que dijiste una vez, seamos conscientes de que en nuestro tiempo la revolución se hace mediante la toma del saber. Claro. Eso es hermoso para los educadores, ¿viste? En nuestro tiempo y siempre. Sí, fíjate en la Edad Media, mientras estaban los señores feudales, las doncellas, qué sé yo, las cosas que hacían. En los monasterios se juntaron el saber y se quedaron con el poder. Claro, claro. No te digo, no vamos a hacer una cosa tan aburrida como los monasterios, pero... No, por favor. Pero toda la historia pasó esto, ¿no? El día que en México, la reforma agraria del general Lázaro Cárdenas y necesitaba ingenieros agrarios, y las universidades decían, no, porque acá necesita la secundaria, qué sé yo. Y inventó unos institutos tecnológicos, hizo de los campesinos ingenieros agrarios, hizo la reforma agraria. Claro. Bueno, qué sé yo. Claro, tiene que haber una voluntad y un proyecto político. La universidad en las cárceles. Claro. ¿Qué fenómeno es ese? Los presos sacan mejores notas que los sueltos. ¿Por qué? Porque tienen más tiempo. Claro. Bueno, qué sé yo. Sí, sí. No es un imposible. Te digo que esa incorporación de las universidades del conurbano, guarda con un 90 y pico % de primera generación de universitarios y recorrelas, y a diferencia de las universidades nuestras que se hacen la selección interna, ensucian las paredes, qué sé yo, que en cualquier lado.
parecen universidades privadas del norte, cuidan hasta el edificio. Sí, sí. Vos sabés que nosotros y nosotras tenemos, en la escuela tenemos pibes que han, de grandes, porque es una escuela de jóvenes y adultos, ¿no? Ahí llegan los pibes de 18, 20 que todavía no aprendieron a leer y a escribir. Y bueno, hacen la primaria, la secundaria, y ahora tenemos pibes y pibas cursando la universidad, porque nuestro secundario se articula con la Universidad de Avellaneda. Y realmente es un orgullo, y cómo no solamente, bueno, cómo les cambió la perspectiva de vida, porque ellos imaginaban su vida cuando llegan a la escuela, en esa situación de calle, imaginan su vida hasta los 30 años, o sea, más allá es como, no existe, ¿no? Y ahora como el poder hacer el secundario, ir a la universidad, cómo se les amplía esa perspectiva, ¿no? Y bueno, cómo pueden centrarse en sí mismos y hacer un proyecto de vida. Ahí es donde se rompe. Es lo que se llama resubjetivización. Claro. ¿Cómo lo volvés a resubjetivizar? ¿Cómo lo volvés, cómo le cambias la autopercepción? Con un proyecto existencial, claro. Sin lugar a dudas. No es cierto que la pobreza causa delito mecánicamente, esto es mentira. Es mentira porque en situaciones de extrema pobreza, de extrema necesidad, de extrema urgencia, como puede ser un terremoto, un desastre, una inundación, qué sé yo, el delito baja. Está verificado en todo el mundo. ¿Y por qué baja? Y porque todos están en una tarea comunitaria. Estás en Salvador, estás moviendo escombros, estás sacando gente, estás... no, lo que produce la pobreza produce delito cuando es pobreza que rompe, que impide proyectos existenciales, que frustra proyectos existenciales. Claro. Y sí, la pobreza es un factor de frustración de proyectos existenciales, pero bueno, pero es por eso que lo produce, no por la pobreza mecánicamente. Una sociedad puede ser pobre y tener simplemente no ser tan desigual y tener un índice de homicidio bajo y de delito bajo. ¿Sí? Claro. Sí, sí. Bueno, en la actualidad el control de la constitucionalidad está en manos de 3 personas. ¿Vos creés que es posible que el gobierno avance con la reforma judicial? Yo estoy mirando de la tribuna, no estoy en el campo de juego pateando las pelotas. Claro. Que sí te digo que si no avanza, no va a poder gobernar. Ese es el problema. Claro. No, cosas que son, bueno, la soncera esta de las clases presenciales, esas cosas que son alarmantes, pero son signos. No, le va a frustrar cualquier medida económica. Y bueno. Claro. ¿Y vos crees que es posible avanzar? ¿Hay una forma? Medidas económicas son necesarias. Sí. Este economy, stupid. El gringo, ¿no? Claro. Bueno, eso se lo va a frustrar. Es ahí donde está el problema, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno. No, con esto no estoy pasando una factura a nadie, ¿no? Estoy advirtiendo lo que está pasando, que va a pasar, ¿no? Que pase, no. Está bien. Sí, otro tema también. Además hay otra cosa. Sí. Esta corte es imprevisible. Salvo Rosenkrantz, es imprevisible. No es la vieja corte que sacó Perón en el 47, que era oligárquica, sí, uno se paraba en la vereda de enfrente ideológicamente, pero sabía para dónde pateaba. Claro. No es la corte menemista de la mayoría automática, que uno también sabía para dónde pateaba. Esta no se sabe. Y eso quizás sea más peligroso que si se sepa, ¿no? Claro. Exacto. Y con Milagro Sala, 2000 días presa, ¿cómo interpretás esa situación, ¿no? Y la de los demás presos políticos, que todavía sigan ahí? Bueno, es un escándalo que de alguna manera va a haber que resolverlo, porque cada vez se va haciendo más notorio el escándalo, y cada vez la presión pública y la internacional incluso
va exigiendo una solución. No sé cuál, hay muchas formas, muchas salidas, muchas soluciones que se pueden arbitrar, pero alguna se va a tener que arbitrar porque el grado de evidencia del escándalo se va haciendo cada vez más notorio, ¿no? Claro. Es imposible ocultarlo, ¿no? Bueno, estamos en un Estado de Derecho, eso no puede pasar directamente, ¿no? Eso está claro. Y cada vez eso se hace más intolerable, ¿no? La contradicción entre el modelo de Estado de Derecho y eso es cada vez grosera, siempre lo fue, pero ahora va tomando mayor evidencia pública. Sí, totalmente. El hecho de sabemos que en el mundo hoy se han inventado varias guerras, la guerra a la droga, la guerra a esto, la guerra a aquello, qué sé yo, ahora la guerra contra la corrupción. Pero no estamos dando cuenta de dónde está la mayor corrupción. Y está en los agentes de la criminalidad financiera del norte, ¿no? Claro. Lo de la quiebra del correo te lo pone claro. ¿Cómo vas a ofrecer en una quiebra? ¿Le vas a ofrecer a los acreedores que le vas a pagar de 6.000 millones? No, bueno, te voy a pagar 1.000 millones y a plazos. No sé. Eso no es una oferta, es leonina. Obviamente que eso se impone. No es el primer caso, no es el primer caso que he visto una cosa de esas raras. Bueno, esto es raro. Y la demora en resolver esa situación, si en lugar de eso fuera la sociedad de responsabilidad limitada del carnicero de la esquina, no, me hubieran declarado la quiebra hace mucho. Claro. Sí. ¿Y cuál es tu tarea en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, soy uno de los 7 jueces de la Corte, mi mandato termina a fin de año, bueno, seguiré un poco el año que viene porque tenemos que seguir dictando las sentencias de las causas, de los procesos en que hayamos estado en la audiencia. Bueno, es el órgano jurisdiccional del sistema regional de derechos humanos, que es un sistema bastante débil, pero bueno, para alguna cosa sirve, no para resolver los problemas concretos, porque a diferencia del sistema europeo en que la víctima de violación de derechos humanos denuncia directamente ante la Corte, acá la denuncia se hace ante la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, la comisión la tramita, opera como una especie de fiscal, y bueno, todo eso demora muchos años, y cuando nos llega a nosotros llega muchos años de atraso, a veces nos llegan las viudas, bueno, pero tiene importancia en cuanto a veces algunas medidas provisionales que podemos dictar, y otras veces, la mayoría de las veces, en razón de la bajada de línea ideológica o jurisprudencial que, bueno, los abogados pueden usar, pinchar a sus tribunales nacionales. Claro. Pero la defensa de derechos humanos, aunque funcione mejor el sistema, supongamos, el sistema tiene que fortalecerse, el sistema interamericano tendría que fortalecerse mucho y tomar un camino parecido al europeo, que es mucho más eficaz. Pero por mucha eficacia que tenga, la trinchera de defensa de derechos humanos está en lo nacional, está adentro, está en la justicia nacional. Si te falla eso, claro, qué sé yo, si te falla eso, sonaste, ¿no? Hoy, qué sé yo, bueno, no, me denuncian estados, mira lo que pasa, qué sé yo, meten preso a opositores políticos, esto, aquello. Bueno, si pasa eso, porque el sistema no funcionó, ¿eh? Claro. 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 Ese es el asunto. Bueno, Raúl, yo te agradezco muchísimo este tiempo que nos brindaste y quería hacerte el último pedido, que es, ¿qué mensaje vos les darías a los maestros y maestras en este momento que estamos atravesando?
Bueno, creo que insisto en eso que te dije hace un rato, la función que tienen, yo creo que todo esto que está pasando con las universidades del conurbano, no las pudo desarmar el régimen de Macri, porque ganas no le faltaron, y eso de que los pobres no van a la universidad y todas esas cosas. Todo eso, toda esa es la revolución silenciosa. No sé, el día que estos pibes lleguen, Sí, vamos. algunos están llegando. Y bueno, pónganse los pantalones los otros. Sí. Lo que sí, cuidado, enséñenles siempre que nunca se olviden de dónde salieron. Seguro. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Mira, estamos preparando post pandemia la vuelta con todo a las escuelas con una gran fiesta popular. Así que ya te vamos a avisar para que nos vengas a visitar. ¿Cómo no? ¿Eh? Bueno, un abrazo enorme y muchísimas Ok, gracias. chao. Chau, Chao, chau. Hasta luego. chao, gracias a ustedes.